Todos se dan cuenta de que el tiempo se está acabando. El enemigo está marcando a sus seguidores con su signo en la frente y en la mano. La iglesia misma se ve disminuida y sin fuerzas. Ya está cerca el retorno del Salvador. Juana Tabor, 666, la profética novela apocalíptica de Hugo Wast. Juana Tabor, 666, estreno de capítulo, martes 9 AM, hora de Argentina. Juana Tabor, 666, claro, solo por cristiandad, luchando para que Cristo reine. It's alive. Hoy comenzamos, por gracia de Dios, este encuentro con Hugo Wast y esta novela apocalíptica, Juana Tabor 666. La primera vez que tomamos contacto con esta novela y la imaginamos en la radio. Es muy difícil llevar adelante en un programa de radio una lectura de una novela con personajes, con ambientes. Trataremos de hacerlo lo mejor posible, pero antes de comenzar quisiera informarle que esta novela contiene profecía, que don Hugo Wast conocía de antemano por revelación divina, así lo entendemos, muchas de las cosas que están sucediendo hoy en la iglesia y en el mundo. Y para darle un marco referencial, debo decirle que esta novela fue escrita en el año 1941, en la ciudad de Catamarca, aquí en la República Argentina. Año 1941 nos ubica en el principio, prácticamente, de la Segunda Guerra Mundial. Aún no se conocía la bomba atómica. Aún muy lejos estaba de conocerse los teléfonos celulares o la transmisión satelital de imágenes, la televisación a distancia, la televisión misma en pañales. Tarjetas electrónicas, como decíamos, celulares, dinero electrónico, todo esto irá apareciendo en esta verdadera profecía que es Juana Tabor. El gran momento es el momento apocalíptico. Está a punto de regresar nuestro Señor, está a punto de desatarse la llegada del anticristo, el reino del anticristo. Entonces, en la visión de quien es el autor de esta novela, vuelvo a decir, novela apocalíptica, se encuentra esta visión de todos aquellos que, al tener que enfrentarse con el tremendo texto apocalíptico, no sabían ubicar, por ejemplo, lo que es la gran apostasía. Siempre se pensó esto como un fenómeno extraño a la iglesia. Hoy nosotros conocemos la triste realidad. Justamente la gran apostasía está dentro de la iglesia, en sus propios miembros. La gran inmensísima mayoría hoy no es católica, aunque haya sido así bautizada, aunque crea serlo, aún yendo a misa. Por eso los invitamos muy cordialmente con la producción de Radio Cristiandad a compartir esta novela llamada Juana Tabor 666. Capítulo primero. 200 años después de Voltaire. El 30 de mayo de 1978, Fray Plácido de la Virgen se acostó tan fatigado que a duras penas alcanzó a rezar las letanías con que terminaba su rosario.
y se durmió profundamente. Debió parecerle deliciosa la tabla del camastro en que se tendía vestido conforme a la regla y blando el leño mal desbastado de su almohada. Estaba, sin embargo, en la edad en que el sueño es arisco y el insomnio un compañero habitual. Había nacido el primer día del siglo XX. Tenía, pues, 78 años. Su jornada comenzaba antes de la medianoche. El rezo de su breviario y algunas devociones le llevaban 3 largas horas. La misa, media hora. El confesionario, a veces 1 hora, a veces 4 o 5 o más, si venían muchos penitentes que hablaran, claro, esto sí, en latín o en castellano, los únicos idiomas que él conocía, ya que nunca pudo ni quiso aprender el esperanto, la lengua universal desde 1960. A media mañana recibía las visitas de los que necesitaban sus consejos o sus socorros. Enseguida del almuerzo frugalísimo de los gregorianos, que seguían la regla de la trapa, después un rato de lectura espiritual, que se convertía muy a menudo en una breve siesta, y todas las demás distribuciones de la comunidad. Salía poco o más bien nada de aquel viejísimo caserón que era su convento. Ese día tuvo que predicar un largo panegírico de San Gregorio, con motivo de haberse consagrado en su iglesia 6 jóvenes sacerdotes celebrantes de primera misa. No serían muchos en el público que llenaba las 3 naves los que entendieron su sermón, porque lo dijo en latín. De haberlo dicho en castellano, lo habrían entendido aún menos. Fray Plácido de la Virgen pertenecía a una de las más ilustres congregaciones religiosas, la de los gregorianos, que iba extinguiéndose como una lámpara que quema las últimas gotas de su aceite. Después de haber tenido centenares de casas en el mundo, pobladas con millares de frailes, ya no le quedaban más que 3 o 4 conventos agonizantes. Como una inmensa hoguera mordida por los siglos, sus ramas antes frondosísimas habían ido secándose sin que otros retoños brotaran de la vieja raíz. Alguien pensaba que el mundo iba entrando en la época del enfriamiento religioso que precederá al fin de los tiempos, o al segundo advenimiento de Cristo, conforme a las palabras del propio Jesús. Cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿os parece que hallará fe sobre la tierra? Todavía, sin embargo, existían vocaciones. Muchedumbres de jóvenes sentían el llamado a una vida más alta, sacrificaban su juventud, abandonaban la imperfecta libertad de este mundo y compraban la libertad de Cristo, que consiste en someterse para siempre a la voluntad ajena. Mas era para ingresar en otras órdenes religiosas, y sólo muy de tarde en tarde la iglesia de los gregorianos celebraba una fiesta como la de este día. Uno tras otro, como bueyes viejos, iban cayendo sus frailes en el surco de la inconclusa tarea, con una muerte plácida y edificante. Los ángeles se apoderaban de sus almas. Sus compañeros, salmodiando el oficio de difuntos, tendían el cadáver sobre la misma tabla que durante tantos años fue su lecho. Conforme lo dispone su regla, le clavaban el hábito al contorno del cuerpo, y sin otro aderezo, lo metían en una fosa recién cavada en la jugosa tierra del Camposanto, para que bajo la sombra de piadosos cipreses se disolviera aguardando la resurrección de la carne. En una esquina de aquel terreno había un lapacho, un gran árbol seco
desde hacía 200 años. Los frailes no volteaban su inmenso tronco inútil, porque en sus ramas estériles se posaban las palomas de su campanario, y porque, afirmaba una antigua tradición, ese árbol volvería a florecer en la primavera en la cual muriera el último papa, es decir, ante la víspera misma de la segunda venida de Cristo. Acabada la ceremonia del entierro, cada fraile volvía a sus trabajos, un poco más triste y algo más solo también, porque ningún novicio reemplazaba al difunto, y su celda rápidamente se convertía en refugio de musarañas y murciélagos. Con qué dolor Fray Plácido de la Virgen, superior del convento, presenciaba la extinción de su orden. 10 años, 20 años más, y no habría nadie en el mundo que vistiera aquel blanco sayal de lino que el fundador prescribió, inspirado en el que describe Daniel en sus visiones, ceñida a la cintura con una banda de oro de Ufaz. Por ello, si a las cansadas presentábase un joven pidiendo el hábito, su viejo corazón cantaba un Te Deum. Después de penosas alternativas, en que más de una vez el convento de Buenos Aires hubo de cerrarse, en aquel 30 de mayo de 1978, dijeron su primera misa 6 nuevos sacerdotes, y entre ellos uno famoso ya por su austeridad y su talento. Fray Simón de Samaría tenía 30 años al ordenarse. La dura regla gregoriana no apagó su espíritu. A pesar del cerquillo con que afrentaba su arrogante cabeza, cuando subía al púlpito, las gentes quedaban pasmadas, presas de una contagiosa emoción. Fray Plácido lo contemplaba con amor y temblor, y al admirarlo, se llenaba de indefinible angustia. El corazón de un hombre, afirma el libro santo, anuncia a veces más cosas que 7 centinelas sobre una altura. Por ello, esa tarde, después de la ceremonia de la consagración, cuando juzgó que el joven sacerdote se hallaría solo, fue a su celda, lo besó en la mejilla y le dijo: «Ya tienes las manos consagradas, hijo mío, ya eres sacerdote del Altísimo». «Sí, para toda la eternidad», respondió el joven. «Escúchame en el momento más solemne de tu vida, ahora que eres tanto como un rey, porque el aceite de unción es una diadema». El joven respondió con las palabras de Samuel, pues sabía cuánto agradaban al superior los textos bíblicos: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Yo he pedido largamente al Señor que suscitara en nuestra orden un hombre capaz de darle el brillo que le falta, a fin de que, a la manera de otras órdenes que estuvieron a punto de extinguirse, renaciera, se multiplicara y llenase el mundo. Fray Simón escuchaba al superior con los ojos fijos en las baldosas y con las manos en las mangas sueltas de aquel hermoso hábito. Como hizo reflorecer Santa Teresa a las carmelitas y Rancé a los trapenses, así anhelaba yo que alguien hiciera renacer la vocación gregoriana, decía el viejo. Pienso que Dios ha escuchado mi oración, porque cuando veo el influjo que tienen tus sermones sobre el pueblo, no puedo menos que repetir el versículo del profeta con que la Iglesia honra a San Juan Bautista en su vigilia: «He puesto mi palabra sobre tus labios». «Ecce dedi verba mea in ore tuo», murmuró el joven fraile, para mostrar al viejo que recordaba el pasaje, y por su médula corrió un estremecimiento de placer.
El superior le miró intensamente, como si adivinase la falla de aquella magnífica armadura, y le dijo: pero, después de cada sermón, enciérrate en tu celda, humíllate, disciplínate y suplica a Dios que te envíe un ángel para que te abofetee y no te deje caer en el orgullo secreto que Él castiga con otras tentaciones, como lo manifiesta San Pablo. Así lo haré, respondió mansamente Fray Simón. El superior lo miró con el rabillo del ojo y prosiguió: ay de ti si no pudieras llegar a la humildad sino a través de las caídas. Ten por seguro que el Señor permitirá las más bochornosas tentaciones para que aprendas cuán poco valemos sin su gracia. Eso ya lo sé, Padre, por mi teología. Bueno, quiera Dios que no tengas que aprenderlo por la experiencia. Perdóneme usted, replicó sorprendido el joven, pero dígame con franqueza, ¿ha encontrado algo en mí que le causa inquietud? No era un día de andar explicándose con demasiada precisión, y el viejo fraile prefirió seguir hablando en general. En el voto de pobreza que has hecho como gregoriano, debes incluir no solo la renuncia a toda propiedad material, sino también a toda propiedad espiritual. ¿Las virtudes son eso que usted llama propiedades espirituales? ¿Cómo puede renunciarse a las virtudes? Te lo diré. Las virtudes producen un gusto, una delectación. La perfección está en renunciar a esos gustos espirituales que produce la virtud, porque a la corta o a la larga cautivan la voluntad y hacen creer que todo lo que contraría nuestros gustos espirituales es malo y todo lo que los fomenta es bueno. Realmente, dijo Fray Simón de Samaría, recuerdo haber leído en algún tratado de mística que los gustos espirituales son a veces más peligrosos que los gustos corporales. Y yo estoy seguro, agregó inmediatamente Fray Plácido, de haber leído en las explicaciones de Santa Catalina de Génova que a los gustos espirituales hay que huirles más que al diablo, porque enlazan al hombre. De ellos nace el amor propio, espiritual, con apariencia de bien, infinitamente más peligroso que el carnal, por ser la raíz de todos los males que pueden afligirnos en este mundo y en el otro. La rebelión de Lucifer y de sus ángeles no tuvo otra causa que el amor propio espiritual. Terrible cosa debe ser ese amor, pero cuán difícil no confundirlo con el celo por la gloria de Dios. Mira, yo te enseñaré el secreto para descubrirlo infaliblemente. Dígame, ¿cuál es? La obediencia. Todo lo que hagas en virtud de la santa obediencia a tu regla o a las órdenes de tus superiores es bueno. Todo lo que hagas contrariándola, así sea el sufrir martirio, es malo. Yo soy un hombre de deseos, dijo con melancolía el joven, recordando las palabras del arcángel en la profecía de Daniel, y muchas veces yo mismo ignoro qué vientos me arrebatan. Fray Plácido meneó la cabeza como diciendo: vaya si sabré yo lo que te pasa, hijo mío. Le palmeó cariñosamente el hombro y le repitió las palabras del Kempis: no es santo todo lo alto, ni todo deseo puro. A veces nos mueve pasión y pensamos que es celo. ¿Debo seguir hablándote, hijo mío? Hábleme, padre mío, exclamó Fray Simón con cierta inquietud, porque sentía que los ojos del viejo iban escudriñando hasta el fondo de su alma.
El viejo le palmeó cariñosamente el hombro y le repitió las palabras del Kempis. No es santo todo lo alto ni todo deseo puro. A veces nos mueve la pasión y pensamos que es celo. ¿Debo seguir hablándote, hijo mío? Sí, hábleme, padre mío, exclamó Fray Simón con cierta inquietud, porque sentía que los ojos del viejo escudriñaban hasta el fondo de su alma. El viejo prosiguió así. La piedra de toque de la virtud de un sacerdote es su absoluta adhesión al Papa. Esa voluntad, mejor diré, ese sentimiento, porque el joven levita debe transformar en carne de su carne, en una especie de instinto, lo que al principio de su carrera pudo no ser más que una fría voluntad. Esa adhesión a Roma es lo que lo hace un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo. Pero ¿cómo ha de ser, padre? ¿Qué límites ha de tener esa adhesión? Debe ser ilimitada, contestó rápidamente el viejo, desinteresada y silenciosa mientras no llegue el caso de pregonarla, porque entonces debe pregonarse aún a costa del martirio. Pero no solo debe orientar tu acción exterior, sino también atar tu pensamiento. Melancólicamente ya el joven observó: eso es mucho, padre. Y el viejo prosiguió: y todo lo que te aleje de ese sentimiento, tenlo como una tentación diabólica. ¿Todo?, preguntó Fray Simón. ¿Aunque sea una virtud? Sí, todo. Aunque te parezca una virtud, aunque sea la cosa más sublime de la tierra, aunque sea la promesa de una tiara, aunque sea la seguridad de una cruz. Padre, ¿y si se apareciese Cristo mismo y me dijera: aléjate de la Roma eterna y sígueme? Fray Plácido reflexionó apenas un segundo y sin titubear respondió: Hijo, eso está predicho en el Evangelio, y será la señal de que el mundo va llegando a su fin. 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, lo dicen con idénticas palabras: vendrán muchos en mi nombre. Si alguno os dijera: el Cristo está aquí, el Cristo está allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y como esta ha de ser la suprema tentación de los elegidos, Jesucristo, al ponernos en guardia, añade una advertencia: mirad que os lo he predicho. Después de un rato de silencio embarazoso, el viejo reanudó su charla. La virtud primordial de un religioso es la obediencia, porque siendo hecha de humildad, encierra todas las otras. Obediencia, como te decía, no solo exterior, que es aparente, sino interior, que significa renunciar a la propia voluntad. ¿Y también a la propia opinión?, preguntó. Sí, también. Un religioso no realiza su fin sino cuando aniquila su personalidad y viene a ser como una gota de agua en el mar, sin dimensiones, sin límites, sin elementos exclusivos. Ella está en el mar y el mar está en ella. Así lo haré, respondió Fray Simón blandamente. El viejo tiró entonces: escucha ahora una advertencia que no debes olvidar. Sobre 2 pilares se asienta la vocación del sacerdote. Mientras ellos resisten, el edificio se mantiene. Cuando uno de ellos afloja, el otro no tarda en ceder y todo se derrumba. ¿Cuáles son esos pilares? Tú pensarás en otras cosas más grandes y en apariencia más sublimes. Para mí, esos 2 pilares son el rezo litúrgico y la devoción al Papa, o, en otras palabras, la oración disciplinada y la infalible humildad. Fray Simón se estremeció,
como aquel a quien de improviso le tocan una herida oculta. Luego se arrodilló y besó los pies del viejo calzados de sandalias. El superior se fue y él quedó solo en su celda, cuyas enjalbegadas paredes parecían teñidas de púrpura, pues por su cristal que daba al huerto penetraban ya los rojos fulgores de un hermoso crepúsculo. Abrió la ventana y respiró a pleno pulmón el oreado viento de la tarde. Señor, Señor, me siento como Daniel, hombre de deseos. Tengo la conciencia de que llevo conmigo todas las energías de una nueva creencia. Mi misión es reconciliar al mundo con la religión en el terreno dogmático, político y social. Me siento sacerdote hasta la médula de los huesos, pero he recibido del Señor un secreto divino. La iglesia de hoy no es sino el germen de la iglesia del porvenir, que tendrá 3 círculos. En el primero cabrán católicos y protestantes, en el segundo judíos y musulmanes, en el tercero idólatras paganos y aún ateos. Comenzaré yo solo en mí mismo el perfecto reino de Dios. Soy como el primogénito de una nueva alianza. La celda se llenó de azulada sombra. La campana, llamando al coro, lo sacó de su arrobamiento. En el coro había 6 frailes. Más tarde, en el refectorio, reuniéronse hasta 12 entre profesos y coristas, y como fuese un día de gran fiesta, el cocinero añadió a las coles hervidas y a las lechugas con aceite que formaban su ordinario sustento un trozo de anchoa asada y un jarro de cerveza. Fray Plácido exultaba viendo aquel tímido reflorecimiento de su congregación. Pluguiera a Dios que el arroyito que brotaba en el santuario se transformase en río caudaloso como el de la visión de Ezequiel. Para descansar el cerebro fatigado esa noche en la celda, puso a leer un libro en el que contaba minuciosamente la muerte de Voltaire. Aquel necio y desventurado personaje que en el espantoso trance interesábase más por el destino de su vieja osamenta ya semiputrefacta que por el de su alma inmortal. Leyó las artimañas de que se valió para que no se negara a su cuerpo la sepultura eclesiástica que ansiaba solo por la más inexplicable y contradictoria vanidad. Para lograr ese propósito llamó al confesor y consintió en firmar un documento donde se retractaba de sus doctrinas. Pero como mejorase de esa enfermedad y recobrara la salud, se arrepintió de su retractación y, temiendo recaer en ella si volvía a enfermarse, levantó en presencia de un notario una protesta contra una manifestación análoga que in articulo mortis pudiera arrancarle otro confesor. Pasaron nada menos que 35 años. Dios lo esperaba con paciencia infinita. Hallóse de nuevo en trance de muerte y preocupado siempre por el destino de su cadáver, aceptó los auxilios de de Terzac, el cura de San Sulpicio, su parroquia, y extendió la retractación de ritual sin la que ningún sacerdote tenía facultad para absolverlo. Pero el cura sometió el caso al arzobispo, que no aceptó aquel documento redactado con demasiada astucia y exigió algo más categórico. Voltaire, aprovechando una fugaz mejoría, empezó a chicanear. De pronto llegó de veras la muerte, y el filósofo expiró, no rodeado de flores y de amigos, y dialogando y sonriendo filosóficamente, según lo imaginaban sus admiradores,
sino blasfemando, desnudo, porque su vientre inflamado no soportaba ni siquiera una hebra de hilo, y gritando que le dieran un estanque de hielo para aplacar algo su sed. Tales llegaron a ser su tortura y su desesperación, que hundió las manos en el pus de su vejiga y con éste se llenó la boca, mientras los circunstantes, su sobrina la Denis, su sobrino Villet, su criado, sus médicos Tronchín y Lorry, transidos de horror, contemplaban la escena. Talis vita, finis ita, dijo el fraile, yendo a cerrar el libro. Se contuvo al ver la fecha. Caramba, Voltaire había muerto el 30 de mayo de 1778. Esta noche se cumplía el segundo centenario. 200 años, exclamó el superior. Sucesión inacabable de sufrimientos y sin embargo, todavía su eternidad ni siquiera ha comenzado. Qué misterios, Señor, los de estas almas a las que disteis más luz que a las otras y que os han blasfemado más. Qué escondido deleite hay en el orgullo que embriagó y perdió a la tercera parte de los ángeles. En estos pensamientos se puso a rezar, hasta que lo venció el sueño y se durmió. Debió dormir apenas 2 horas. Un fuerte ruido le hizo abrir los ojos y vio por la ventana que aún no había salido la luna. Plena oscuridad en la huerta y en su celda un resplandor extraño y un hedor insufrible. Se incorporó en el camastro y estiró la mano hacia su pila de agua bendita. Lo paralizó una voz infinitamente dolorosa que venía del rincón más alejado. Fray Plácido se incorporó en el camastro y estiró la mano hacia su pila de agua bendita. Lo paralizó una voz infinitamente dolorosa que venía del rincón más alejado de la habitación. Guárdate de tocar esa agua, porque me harías huir. Guárdate de pronunciar exorcismos, si quieres que te comunique los secretos del porvenir. Yo soy el desventurado filósofo cuya muerte viste escrita recién, un sabio a los ojos de los necios y un necio eterno a mis propios ojos. ¿Quieres oírme? Fray Plácido alcanzó a ver la figura de un hombre desnudo, con las carnes calcinadas y consumidas, evidentemente la figura de Voltaire. Habla en nombre de Cristo. No bien pronunció esta palabra, oyó el crujir de aquellos huesos, los vio doblarse hasta arrodillarse sobre las baldosas y escuchó un lamento. ¿Por qué lo llamaste? ¿No sabes que cuando suena ese nombre, todos los habitantes del cielo y del infierno se arrodillan? Tú no puedes ni siquiera imaginarte el suplicio que es para mí, que solamente lo llamo el infame, adorarlo cada vez que otros lo nombran con su verdadero nombre. Habla, no lo nombraré más, dijo el fraile,
temeroso de espantar aquella sombra a la que deseaba arrancar su secreto. Y al advertir el rictus de la desdentada calavera, le preguntó perplejo: ¿te ríes, Voltaire? Esta risa es mi condenación. Yo he hecho reír a los hombres para que no creyeran en la divinidad del infame. Y yo creía y temblaba sabiendo que un día nos encontraríamos frente a frente. Me sentía dotado de una inteligencia portentosa, mayor que la de todos los hombres después de Salomón, y pude elegir entre servir a Dios o alzarme con ella contra Él y ser su enemigo eternamente. Y dijiste como Luzbel, non serviam, sí. Y Él me dio en cambio larguísima vida para que tuviese tiempo de arrepentirme. ¿Y ahora te arrepientes de no haberla aprovechado? No. Arrepentirse es humillarse, cosa imposible en la miserable condición de mi alma. Si yo volviera a vivir, volvería a condenarme. Explícame ese horrible misterio. Durante 60 años fui festejado y aplaudido como un rey. Poetas, filósofos, príncipes, mujeres se pasmaban de admiración ante la más trivial de mis burlas. ¿Y tú te admirabas también de ti mismo? Yo, a medida que avanzaba la vejez, sentía mayor asco del objeto de aquella admiración de hombres y mujeres, pues cada vez que abría mi boca, antes que ellos sintieran el rumor de mis palabras, yo olía el hedor de mi aliento. Pero si era nauseabunda la fetidez de mi boca, era incomparablemente peor la hediondez de mis pensamientos. Ellos me consideraban un semidios y yo los despreciaba. Sentía pudrirse mi carne, envoltura del alma inmortal. ¡Ay de mí! Durante 84 años esa carne que iba disolviéndose era mi única defensa contra el infame. Mientras yo, es decir, mi voluntad, subsistiera atrincherada en esa carne, podría seguir lanzando mi grito de guerra: aplastad al infame. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera, exclamó horrorizado el viejo, sin pensar en las consecuencias de esa triple alabanza. Voltaire, con indescriptible lamento, dijo ¡ay! Y otra vez se oyó el siniestro crujir de sus rodillas quemadas, que se doblaron hasta el suelo, y se vio la macabra figura postrarse de hinojos. Este es mi tormento mayor, dijo, confesar su divinidad. El fraile murmuró entonces para sí mismo: in nomine Iesu omne genuflectatur celestium terrestrium et infernorum. Y añadió en voz alta: ¿acaso, Voltaire, no temías a Dios? Claro que lo temía. Oh miseria y contradicción de mi soberbia. Cuando pensaba en la muerte me aterraba. Hubiera dado mi fortuna, mi fama y mis libros por un solo gramo de humildad, la semilla del arrepentimiento. Pero la humildad no es natural, es sobrenatural. Un hombre sin ojos podría ver más fácilmente que un hombre soberbio decir: pequé, Señor, perdón. Ver sin ojos es contranatural. Una fuerza natural puede modificarse por otra fuerza natural, pero arrepentirse sin humildad es contra lo sobrenatural. Infinitamente más allá de la fuerza del hombre, se necesita la gracia divina. ¿Y que por ventura Dios no te la dio? Claro que sí, a torrentes. Pluguiera el cielo que no se me hubieran dado tantas gracias, pues al juzgarnos en esta sombría región se tienen más en cuenta las gracias rechazadas que los pecados cometidos. Sigue, Voltaire, te escucho ansioso. Cuando uno ha rechazado obstinadamente durante 20 años, 30, medio siglo, los auxilios sobrenaturales de gracia, Dios
lo abandona a su simple fuerza natural, la inteligencia y la voluntad. Yo veía mi destino si no me humillaba, pero humillarme hubiera sido un milagro, y mi orgullo me embriagaba diciéndome que yo, hediondo y aguzanado como estaba, podía por mi libre albedrío resistir a la gracia, complacerme en mi fuerza y luchar contra Dios. ¡Qué delirio! Hacer lo imposible aún para las estrellas de los cielos y los mismos arcángeles, resistir a Dios. Tenía el frenesí de la blasfemia y del sacrilegio. Por burlarme del infame, comulgué muchas veces sacrílegamente delante de mis criados, y mis amigos me aplaudían y me imitaban, y así llegué al día del espanto. La hora de la venganza, dijo el fraile horrorizado. Effunde frameam, desenvaina tu espada, señor. Así fue. Le llegó la hora a Dios y desenvainó la espada sobre mí. Cuéntame, Voltaire, tus últimos momentos. Los hombres no sospechan los misterios de esa hora, especialmente del postrer momento en que las potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad, adquieren una agudeza inconmensurable. ¿Cuánto dura eso? Supón que solo sea un segundo, pero en ese segundo cabe mucho más que toda tu vida, por larga que fuera. Allí cabes tú eternamente. En ese instante puede tu voluntad fijar el rumbo. Desventurado de mí, la obstinación de 80 años transformada en impenitencia final es como un muro de bronce incandescente que rodea el alma y aguanta el último asalto de la misericordia temblando. Oh contradicción, temblando por ser derrotada y espantándose de antemano de lo que será su propio triunfo. ¡Ay de mí! Yo triunfaba. Los rayos de la gracia se rompían sobre mi corazón como flechas de marfil contra una roca. Dime, ¿triunfa la gracia alguna vez? Millares de veces, porque es la virtud de la sangre. Cuántas retractaciones inesperadas que quedan en el secreto del más allá. Pero si vieras la dureza de los que pecaron contra el espíritu, de los desesperados, de los irónicos que por lograr un chiste arrojaron una blasfemia, de los que vendieron el orgullo en su última hora, de los apóstatas. Para asistir y vigilar la impenitencia final de esos, el diablo abandona toda otra ocupación y se mete en sus venas, y hay como una transfusión del orgullo diabólico en el alma del renegado. Fray Plácido murmuró: los hombres no conocen las profundidades de Satanás. Si el diablo pudiera arrepentirse, dijo Voltaire, ese sería el momento de su conversión, cuando por fortalecer la soberbia de un alma se ha empobrecido de la suya transfundiéndosela. Ay, cuando se llega a esas profundidades, el alma se hunde voluntariamente en su destino. ¿Voluntariamente?, interrogó el fraile. ¿Qué te sorprende? Escucha, yo he firmado con mi propia mano mi eterna condenación, y la volvería a firmar 100 veces, con pleno discernimiento, antes de humillarme y decir: pequé, Señor, perdóname. Pero no cabe en mi mente, replicó Fray Plácido aterrado, que sea verdad el que si volvieras a vivir, volverías a merecer tu condenación. Sí, 100 y 1000 veces. En el último instante de mi vida, cuando por aliviar mi tremenda sed me llené la boca de inmunda materia y arrojé aquel espantoso alarido que ha quedado en mi historia. Cuando mis ojos se cuajaron, todos me creyeron muerto, pero yo estaba vivo, arañando el barro podrido de mi carne, que todavía por unos segundos me libraba de caer en las manos de Dios.
todavía allí podías arrepentirte. Sí. Y se me apareció el infame, con su corona de espinas y las llagas abiertas en manos y pies, el pecho ensangrentado y un papel sin firma que era mi sentencia. Yo que te redimí con mi sangre, me dijo, no la firmaré, pero te la entrego a ti para que tu libertad disponga. Durante un segundo en que vi mi pasado y mi porvenir, sopesé las consecuencias. Ya ni siquiera tenía que pedir perdón. El infame se adelantaba a ofrecérmelo. Bastábame aceptarlo confesando que pequé. El mundo ignoraría hasta el día del juicio aquella retractación y yo me salvaría. Imposible. Durante 60 años combatí contra el infame. Si ahora aceptaba su perdón, la victoria sería suya. Si lo rechazaba, yo, gusano de la tierra, que no tenía más que medio minuto de vida, me levantaría hasta él y haría temblar los cielos con mis eternas blasfemias. Pero era tal el horror de mi destino que vacilé. ¿Quién me hubiera dado un grano de humildad en ese instante? ¿No lo habrías rechazado acaso? Voltaire guardó silencio y luego respondió con voz cavernosa, sí, lo habría rechazado. Entonces tomé la sentencia que él no quería firmar y yo fui mi propio juez, y la firmé con esta mano que escribió la Pucelle y que ahora derrite el bronce. Mira. Voltaire alargó aquella mano que tantas blasfemias inmundas había escrito con extrema agudeza y rozó un candelero de bronce en una alacena de la pared. El duro utensilio se derritió como se habría derretido una vela puesta en la boca de un horno. Las gotas del metal cayeron sobre las baldosas y allí se aplastaron. Sabe, pues, prosiguió Voltaire, que ninguna condenación lleva la firma del Cordero, todas llevan la nuestra. A lo lejos sonaba una campana. Voltaire se estremeció. Las campanas me aterran. Todo lo que mide el tiempo me aterra. 1 año, 10 años, 200 años. ¿Cuándo se acabará el tiempo y empezará la eternidad desnuda? ¿Cuándo?, interrogó el superior. ¿Es que acaso no se divisan ya las últimas etapas del Apocalipsis? ¿No ha saltado ya el 6º sello del libro de los 7 sellos? La luna brillaba entre los cipreses de la huerta. Voltaire miró hacia las cruces plantadas en la tierra a la cabecera de los muertos en el Señor y volvió los ojos con angustia. Un día no lejano, florecerá el lapacho en el fondo de la huerta y se levantarán los muertos a recibir a su Señor. Tú, que no morirás hasta su venida, subirás con ellos, los resucitados en los aires, para acompañar al que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero antes habrá venido el anticristo. Sí, exclamó Voltaire. Esa será la época en que el infame será vencido en el catolicismo y en sus santos. Vosotros, los frailes, creéis invencible al catolicismo. No, sabed que será vencido. Ya lo sé, respondió Fray Plácido. Es de fe que será vencido, mas solo por un tiempo. El Apocalipsis anuncia que la bestia del mar, o sea, el anticristo, dominará todos los pueblos, lenguas y naciones, y hará guerra a los santos y los vencerá, lo cual le será permitido durante 42 meses. Pero eso tardará mucho todavía, Voltaire. ¿Quiénes se equivocan? ¿Los que creen que faltan miles y miles de años para la venida del anticristo? ¿O los que creemos que estamos ya tocando su reino? ¿Y tú qué crees? Yo creo que el anticristo vendrá pronto y que esa venida ocurrirá antes del período de paz religiosa, durante la cual el diablo estará preso y atado con una gran cadena y encerrado en el abismo.
Pero caramba, dijo Voltaire, ¿no sabes que esa no es la opinión de la mayoría de vuestros intérpretes? Sí lo sé, dijo el fraile. La mayoría de los intérpretes modernos sostienen que el fin del mundo aún dista millares de siglos y que el anticristo vendrá en las vísperas del día grande y horrible del Señor, cuando Satanás salga de la prisión y sea desatado por poco tiempo. Pero yo pienso lo contrario, que aunque el mundo pueda físicamente durar millones de años, la humanidad está ya próxima a conocer al más grande enemigo de «No lo nombres», dijo Voltaire, «ya te comprendo». Y que ese enemigo, dijo Fray Plácido, que llamamos el anticristo, será una persona, un hombre de perdición, como dice San Pablo, no una sociedad, no una secta, como sostienen algunos. Dijo Voltaire, piensas con verdad. Será un hombre, pero no estará solo. Se encarnará en una orden religiosa, cuyo superior será su falso profeta. Dime, Voltaire, ¿qué orden será? Dentro de 10 años lo adivinarás sin que yo te lo diga. Y creo, prosiguió el fraile, que los judíos lo recibirán como al Mesías, y por lo tanto su venida será antes de la conversión de los judíos, en medio de una gran persecución de todas las naciones contra el pueblo de Israel. De modo que la verdadera señal de la proximidad del anticristo no será la persecución universal de los cristianos, sino la persecución de los judíos. Esa es la verdad, dijo Voltaire. Y pienso, siguió diciendo Fray Plácido, que esto ocurrirá pronto y que sólo después de la muerte del anticristo se convertirán los judíos y Jerusalén será restaurada con un rey de la estirpe de David. Así será, confirmó Voltaire. ¿Está pues próximo a nacer el anticristo? El anticristo ha nacido ya. ¿Dónde? ¿De qué raza es?, interrogó ansioso Fray Plácido, pero la desconfianza lo turbó. ¿Cómo puedo creerte si eres hijo de la mentira? El Señor me manda decir verdad. El anticristo, que nació en 1966, es de la tribu de Dan, y lo proclamarán su rey no solo los judíos, sino también los musulmanes. ¿Será grande su imperio? Sí. El número de sus jinetes será de 200 millones. ¿Y su capital cuál será? Será la ciudad de su nacimiento. Será la mayor y la más gloriosa y más santa ciudad del mundo. ¿Jerusalén entonces? No. Roma. Roma, cuna y capital del anticristo, exclamó estupefacto el fraile. ¿Por qué pues los intérpretes dicen que nacerá en Babilonia? Porque Roma es Babilonia. Vuelve a leer el final de la primera epístola de Pedro Apóstol y hallarás la explicación. Todo está en las Escrituras, todo está profetizado. Sí, dijo el fraile, el profeta Amós ha dicho, el Señor no hará nada que no haya revelado a sus siervos los profetas. Pero los intérpretes disputan sobre el sentido de la profecía. Centenares de años han pasado discutiendo lo que simbolizan las 7 cabezas de la bestia del mar, que tienen diademas. Explícame eso. Vamos, está en el Apocalipsis y tú lo sabes. Son 7 reyes que lo han sido material o moralmente, por la influencia que ejercieron entre los hombres. 5 de ellos pasaron ya: Nerón, Mahoma, Lutero, el 4º fui yo, el 5º Lenin. Y los que no han pasado todavía, el 6º ya es, el emperador del Santo Imperio Romano Germánico. Pero ni ese imperio ni ese emperador existen. Hay un imperio romano sobre el cual manda Carlos Alberto, y hay un imperio germánico que tiene por soberano a Adolfo Enrique. Antes de 10 años, no formarán más que uno, respondió Voltaire. Berlín y Roma serán ciudades de un solo imperio, bajo el cetro del sucesor de Adolfo Enrique, quien preparará
el advenimiento del séptimo rey, que será rey de Roma, el 11º cuerno del dragón, el anticristo. Yo volveré a visitarte dentro de 10 años y luego dentro de 20. ¿Y yo estaré vivo aún? Piensa que he nacido el primer día de este siglo. Tú que vives ahora bajo el pastor angélico, verás pasar como ondas de un río a los últimos papas. Gregorio XVII, Paulo VI, Clemente XV. Tú concurrirás al cónclave que elegirá a León XIV, judío, hijo de Jerusalén, convertido al infame y bajo cuyo reinado se convertirán los judíos. Y tú verás florecer el lapacho y al último papa, Petrus Romanius. ¿Seré cardenal por ventura?, preguntó Fray Plácido. No necesitarás serlo, dijo Voltaire. En Roma reinará la sexta cabeza que hará morir a un papa, y tú habrás conocido a la bestia de la tierra, el falso profeta del anticristo, y vendrá la hora de la séptima cabeza, que será una mujer, y del 11º cuerno el rey de los romanos, el propio anticristo. ¿Y la orden gregoriana existirá entonces, Voltaire? Dentro de 10 años te contestaré. Te baste saber que de la orden saldrá un astro resplandeciente cuyo nombre está en el Apocalipsis. ¿Podrías descubrirlo? Ajenjo, dijo Fray Plácido. Creí que no eras capaz de nombrarlo. ¿Por qué el superior de los gregorianos dijo aquel nombre que significa en el Apocalipsis una estrella caída? ¿En quién pensó? En nadie. Dios era testigo de que en nadie pensó. Para aturdir su inquietud se puso a repetir el texto del Apocalipsis, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como un hacha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y murieron muchos hombres que las bebieron, porque se tornaron amargas. Aquel símbolo había sido interpretado como alusión a Lutero. ¿Podría explicarse 500 años después en otro personaje? Quiso pedir aclaración, pero Voltaire había desaparecido. La puerta de la celda totalmente cerrada. Por los vidrios de las entornadas ventanas llegaban torrentes de luna. Fray Plácido de la Virgen abrió de par en par la puerta y la ventana porque el hedor de la habitación era insufrible. ¡Qué tremendo y extraño sueño!, se dijo, tomando un hisopo y rociando con agua bendita el suelo y las paredes. Era noche de plenilunio. Todo aparecía envuelto en un cendal de plata. No había para qué encender luces. Se acodó sobre el alféizar y respiró a pleno pulmón aquel aire sutil y purísimo. Contó 2, 3, 5 cruces entre los matorrales. Vio las ramas yertas del lapacho, sintió sueño y se recogió. Pero al encaminarse a la tarima su pie tropezó con un obstáculo. Se agachó, lo miró. Era una plasta de bronce fundido. ¡El candelero!, exclamó con espanto. Se santiguó, se acostó de nuevo y en el acto se durmió. Ya en las campiñas lejanas cantaban los gallos presintiendo el alba. Todos se dan cuenta de que el tiempo se está acabando.
El enemigo está marcando a sus seguidores con su signo en la frente y en la mano. La iglesia misma se ve disminuida y sin fuerzas. Ya está cerca el retorno del Salvador. Juana Tabor, 666, la profética novela apocalíptica de Hugo Guast. Juana Tabor, 666, estreno de capítulo, martes 9 AM, hora de Argentina. Juana Tabor, 666, claro, solo por cristiandad, luchando para que Cristo reine. It's alive!